Bien, chicos de octavo, buenas tardes para todos. Qué bueno poderles ver una vez más. Me alegra poder estar con ustedes esta tarde. Una semana más, vamos a nuestra clase de español y voy a pedirles que comencemos nuestra clase con una oración. Y para orar el día de hoy, le vamos a pedir a Yana que nos dirija en oración. Yana, ¿podrías encender tu micrófono y dirigirnos en oración? Ok, profe. Cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendíganos y ayúdenos en esta clase de español y que podamos entender y que ninguno de nosotros que nos enfermamos y que esto puede pasar. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Yana. Permítanme contarles la historia de hoy antes de que comencemos ya a explicar la clase y que ustedes puedan comenzar a trabajar. Permítanme contarles la historia. Nuestro versículo para meditar se encuentra en Proverbios 18:8. Proverbios 18:8. Y dice, los rumores son deliciosos bocadillos que penetran en lo profundo del corazón. Proverbios 18:8. La fiebre amarilla es transmitida por un mosquito. Era lo que insistía Carlos Finlay. Nadie le quería creer al anciano doctor que vivía en La Habana. ¿Acaso no había comprobado ya Pasteur y Lister y muchos otros que las enfermedades eran transmitidas por gérmenes? Aunque el doctor Walter Reed y su comisión de la fiebre amarilla hervían, desinfectaban y lavaban todo hasta el cansancio, no habían cambios. La epidemia de la fiebre amarilla se difundió por todo Cuba en el verano del año 1900. Los 2 años anteriores, la fiebre había exterminado a más personas que las balas de los soldados españoles. Los hospitales estaban llenos de gente delirante, con el cutis amarillo y ojos inyectados en sangre. El doctor Reed había agotado todas sus posibilidades para poder detectar cuál era la causa de esa epidemia tan terrible y no había obtenido éxito. No sería malo explorar, pensó, la teoría del doctor Finlay. Ya estaba desesperado, pero pensaba que el viejo doctor podía tener razón, ya que había algo extraño en la forma en que se propagaba el mal. Las enfermeras que trabajaban en las salas donde estaban todos los pacientes graves no se enfermaban, aunque existiera el riesgo de contagio. ¿Por qué pasaba eso? Y mientras que ellas no se enfermaban, una persona que vivía en una casa contraía la enfermedad y luego, a la vuelta de la manzana, otra persona también enfermaba. Ni siquiera habían tenido contacto entre ellos. Es más, ni siquiera se conocían. Algo debía estar transportando el microbio de una persona a la otra. ¿Qué podía ser? ¿Sería posible que fuera ese pequeño mosquito? Los experimentos del doctor Reed comprobaron que el viejo doctor Finlay tenía razón. El culpable de todo era el mosquito hembra de cierta especie. Se deshizo de él y entonces se acabó el problema de la fiebre amarilla. En toda comunidad existen mosquitos semejantes a este que son igualmente destructivos. Corren de una persona a otra divulgando defectos y difundiendo jugosos e interesantes chismes. De boca en boca se dan la tarea de llevar la información. Les llamamos chismosos. Sus picaduras causan la muerte de muchas amistades
y un sinfín de pesares. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Has sentido alguna vez el dolor profundo que produce el mosquito del chisme? Pongámosle fin a la chismografía. Pongámosle fin a la epidemia de la calumnia. Chicos, yo espero en que entre nosotros no hayan chismosos, ¿verdad? Eso no debería ocurrir entre nosotros. Es más, yo me imagino que entre nosotros cuando alguien dice, ¡hey, te tengo que contar un chisme! En vez de decirle, contame, ¿qué pasó? Yo me imagino que entre nosotros lo que sucede es que decimos, prefiero si no me vas a hablar nada malo de alguien más. ¿Por qué no mejor platicamos de lo que has hecho, de cómo has estado o de cómo he estado yo? Yo espero que así nos comportemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque los chismes hacen daño, no solamente a la persona de la cual estamos hablando, que difamamos su nombre y le afectamos grandemente, sino que también hacen daño a la reputación que nosotros mismos tenemos. Ustedes se imaginan que cuando nos vean digan, la muchacha que está allá, ay, sí, es re chismosa. ¿Qué concepto tienen las otras personas de nosotros si nosotros no cuidamos, muchachos, la forma en la que nosotros hablamos? Tratemos al máximo de no oír lo que no debemos y de no hablar lo que no debemos. Mucho menos si solo medio nos lo han contado y no nos consta, así que no sabemos. Que Dios nos ayude el día de hoy a mantenernos alejados del chisme y que de nuestras bocas solo salgan palabras positivas, productivas y que puedan honrar a Dios. Después de haber tenido nuestro devocional, el día de hoy permítanme compartir la pantalla con ustedes para que podamos analizar cuál es el tema que vamos a ver en este momento. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que son los tipos de párrafos. Nuestro tema de esta semana se encuentra entre las páginas 110 a la página 114 de su libro de texto. Y entre la página 110 y la 114 analizamos un poquito los párrafos en sí. Un párrafo también se le llama parágrafo. Es un grupo de palabras en un texto escrito que expresan una idea o un argumento. También podríamos decir que un párrafo es un grupo de oraciones que van bajo un mismo sentido, en un mismo fin. Entonces, solamente hay una idea principal en el párrafo y todo lo que hay alrededor de esa idea principal solamente está ayudando a alimentar ese párrafo. Los párrafos están formados por oraciones principales y oraciones secundarias. Vamos a ver si logramos comprender un poquito lo que son las oraciones principales y las oraciones secundarias. Una oración principal es la oración que se puede distinguir fácilmente, ya que dice lo más importante que hay dentro de ese párrafo. En otras palabras, la oración principal busca poder darnos la idea principal, lo más importante, decía nuestra teoría en el libro, respecto a lo que se quiere hablar en ese momento. Eso es lo que hace la oración principal. ¿Cuántas oraciones principales tiene un párrafo? Solamente una. Tiene oraciones secundarias, pero solo una es la oración principal. Ahora veamos lo que son las oraciones secundarias. Las oraciones secundarias pueden ser de dos tipos. Número uno están las oraciones de coordinación. Las oraciones de coordinación son las que se unen como que si fueran una cadena
se agarran unas a otras y por medio de conjunciones, ellas van uniendo los conceptos. Todas se agarran. Es como que se agarraron toditas las oraciones de las manos y entonces están bien agarraditas entre ellas. ¿Qué es lo que las une? ¿Qué es lo que hace que se agarren? Las conjunciones. Las conjunciones permiten que entonces nosotros podamos ir añadiéndole a esa idea sin necesidad de hacer ideas separadas. Pero también junto con ellas están las oraciones de subordinación. Las oraciones de subordinación son las que necesitan de las demás para poder tener función. Es decir, ellas por sí mismas no son importantes. Ellas necesitan de las otras oraciones que están alrededor de ellas para que las apoyen, para que las empujen y para que se puedan sentir ellas todas juntas para poder tener sentido. Si usted tiene una oración de subordinación solita, esa oración pierde sentido. Las oraciones de subordinación necesitan el apoyo de las demás en medio del párrafo para poder funcionar. Ahora, los párrafos tienen características y entre las características más importantes que un párrafo tiene está la unidad. La unidad consiste en la referencia común de cada una de sus partes. Tanto la oración principal como las secundarias deben referirse a un solo hecho. Cuando nos referimos a la unidad entre las características del párrafo, todo debe llevar el mismo sentido. Todo debe llevar la misma idea, la misma coordinación. Si usted dentro del párrafo está hablando acerca, bueno, hablemos de los mosquitos que estábamos mencionando en nuestro devocional. Y de repente usted dice que sí, los mosquitos son los causantes de la fiebre amarilla. Y continúa usted hablando de ellos y también menciona que los mosquitos son causantes también de dengues. Y usted está en ese tema en el párrafo cuando de repente usted dice, pero todavía no estamos seguros de cuáles son las razones por si es cierto que los mosquitos son parte de este problema que estamos enfrentando. Entonces, esa oración donde usted dijo en medio del párrafo que realmente no estamos seguros si los mosquitos son los que producen la malaria o los que producen el dengue o los que producen la fiebre amarilla, entonces usted perdió sentido con esa oración de todo lo demás que venía diciendo. Todas las oraciones en un párrafo deben tener unidad. Todas deben ir respetando una misma idea y debe mantenerse esa idea que están presentando. La otra característica de los párrafos es la coherencia. La coherencia, dice su libro, que es la organización apropiada de las oraciones, de modo que todo sea lógico, que esté claro y que se entienda. ¿Usted se imagina si en medio de un párrafo en el que usted está hablando acerca de las características de los elefantes, de repente deja de hablar de las características de los elefantes y comienza a hablar acerca del río Nilo, por decir algo? Y entonces usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el río Nilo con los elefantes? Si no tenía nada que ver con eso. Y de repente usted comienza a hablar acerca de los nutritivos que son las manzanas y las naranjas y por sus vitaminas. Y entonces usted se queda, ese párrafo no tiene coherencia, no es lógico. Está hablando de una cosa y de repente se pone a hablar de otra. Ese párrafo no puede tener lógica, no es coherente. O de repente usted en el párrafo está explicando algo muy serio y sale con otra idea muy diferente y entonces usted dice, a mí no me quedó claro, este párrafo no es claro, dice una idea y luego dice otra y no aclara ninguna de las ideas. Esos párrafos, cuando sucede algo así, es lo que les falta es coherencia.
Nosotros cuando estamos escribiendo un párrafo, chicos, debemos asegurarnos que las frases que estamos uniendo tienen unidad, que todas van unidas y que se entienden las ideas principales con las ideas secundarias, pareciera que están de acuerdo y que tiene coherencia, que es claro lo que estoy hablando, que se puede entender lo que he escrito, que es lógico todo lo que escribí. Según su forma elocutiva, según la forma en que se dicen, los párrafos pueden ser narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. Expliquemos cada uno de ellos. Los narrativos también se les puede llamar párrafos cronológicos. ¿Por qué? Porque llevan una secuencia en orden. Los párrafos narrativos se usan mucho en lo que son las noticias, las crónicas, los cuentos o las historias. A ustedes les gustan mucho los párrafos narrativos porque ustedes prefieren una historia a tener que leer todo un ensayo. Entonces ustedes prefieren un párrafo narrativo en el que les va a contar desde el principio todo lo que está pasando y que van a haber sucesos en medio y que va a haber un nudo que analizar y luego, wow, al final se encuentra con un desenlace. Esos párrafos narrativos que llevan esa secuencia en orden mientras que van contando son muy agradables para nuestra lectura. También tenemos los párrafos descriptivos. El párrafo descriptivo, los escritores se esfuerzan por hacer, por medio de todos sus sentidos, que la otra persona cuando lea el párrafo pueda imaginarse lo que está escrito. Y de repente usted está leyendo y dice, las manzanas son una fruta deliciosa. Las manzanas cuando están en su punto exacto para comer son jugosas. La piel de las manzanas es brillante y son crujientes cuando mordemos una manzana. La manzana es dulce al paladar y mientras que usted va leyendo todo eso, usted va pensando, es cierto, las manzanas son tan ricas. Yo creo que mejor un día de esto, yo creo que voy a ir a buscar a ver si en la casa hay una manzana, porque un día de estos me quiero comer una manzana. El texto descriptivo busca eso, busca hacerte imaginar, hacerte ver todo aquello de lo que te está hablando. Por otra parte, están los textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen como objetivo expresar las opiniones, decir si estoy o no estoy de acuerdo con algo que se dijo. El texto argumentativo va a explicar por qué no estoy de acuerdo yo con eso. El texto argumentativo va a buscar ser respetuoso, pero siempre diciendo lo que es su opinión personal. El texto argumentativo trata de convencer a las personas que lo están leyendo de que su posición, su forma de ver las cosas es la correcta y es mucho mejor. Eso es lo que buscan los textos argumentativos. Mientras tanto, tenemos también los textos expositivos. Los textos expositivos nos sirven para explicar o desarrollar ampliamente un tema que se está presentando. El texto expositivo lo que busca es dar información general de cualquier tema que se le haya asignado. Es como cuando a usted le dicen, le decía yo en el colegio, bueno, le toca hacer una exposición. Y ustedes muchas veces preguntan, ¿y tenemos que hacer un texto escrito? Y yo les digo a veces, sí, hoy sí tienen que hacer un texto escrito. Y entonces a ustedes les tocó, por decir algo, el tema del debate. Y comienzan a investigar información y me presentan todo su trabajo junto con su texto escrito. Ese texto escrito que ustedes me presentaron es un texto expositivo. Busca darme información para que yo pueda conocer mejor el tema del que ustedes están hablando. 4 tipos de párrafos según su forma elocutiva. Narrativos, los que cuentan. Descriptivos, los que dan detalles. Argumentativos, los que quieren convencer, y expositivos, los que solamente informan.
Veamos también porque hay otros tipos de párrafos. Están también los tipos de párrafos según su función. Y los tipos de párrafos según su función pueden ser párrafos de introducción, párrafos de desarrollo, párrafos de transición y párrafos de finalización. Los párrafos de introducción nos sirven para iniciar un texto. En ellos se presenta de qué se va a tratar. El párrafo de introducción es el que da la bienvenida, la que hace que usted se sienta a gusto y dice, este texto lo voy a disfrutar porque se ve interesante. Ese fue el trabajo del párrafo de introducción, atraparte y convencerte de que esto va a ser interesante para ti. Párrafo de introducción, recuerden, da la bienvenida. También está el párrafo de desarrollo. Este es el que se va a encargar de dar todas las explicaciones que necesita alrededor de su idea principal. En este tipo de párrafos de desarrollo es donde nosotros, por su misma palabra, desarrollamos todo el tema. En el párrafo de desarrollo yo busco poder comenzar a explicar el tema completamente para que le quede claro a la otra persona. Tenemos también como tercero el párrafo de transición. Los párrafos de transición son párrafos cortitos y ellos no tienen ideas principales. Lo único que buscan es ser un puente para poder unir los párrafos de desarrollo. El párrafo de transición busca pasar de una idea a la otra, uniéndolos para que todo tenga sentido. Y entonces, de esa forma, los párrafos de transición no tienen ideas principales. Ellos solamente son puentes. Y finalmente, tenemos que concluir nuestro escrito. Y no escribimos para escribir nuestro escrito, no usamos párrafos de desarrollo porque quedaría incompleto. Tampoco usamos párrafos de transición porque faltaría algo y cuando lo leemos diríamos, aquí faltó algo. O tampoco podemos hacer un párrafo de introducción porque son los que daban la bienvenida y ahora ya estoy más bien cerrando. ¿Qué debe tener entonces un párrafo de finalización? Las conclusiones. El párrafo de finalización va a buscar dejar claro en la mente del lector cuál era la idea principal. El párrafo de finalización hace la conclusión de todo. Deja las ideas claras. Le recuerda a la persona por qué estaba leyendo y qué era lo importante que tenía que aprender. Él, podríamos decir, únicamente hace un resumen de lo que trató todo el tema en general. Esos son los tipos de párrafos, chicos, según su función de introducción, de desarrollo, de transición y de finalización. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Vayan por favor a su libro de texto y márquenme las páginas 113, 114, 119 y 120. Quiero ver que ustedes están viendo sus páginas. 113, 114, 119 y 120. Quiero que las vean porque voy a explicarles qué es lo que tienen que hacer. Las páginas 113 y la página 114 son súper fáciles. Ya verán que sí. Páginas 113 y 114. Ya verán lo súper fáciles que son. Tienen ya su libro con ustedes, por lo que veo con algunos ya. Muy bien. En la página 113, ustedes tienen que identificar el tipo de párrafo según su forma elocutiva. Recuérdense que les estuve explicando qué eran los textos expositivos, qué eran los párrafos descriptivos, cuáles eran los narrativos y cuáles eran los argumentativos. Ahora que ustedes ya saben que los expositivos solo están informando un tema
que los descriptivos buscan detallar las características, que los narrativos están contando algo y que los argumentativos están justificando mi forma de pensar, ustedes tienen que leer esos 4 párrafos que tienen allí. Y una vez los hayan leído, ustedes tienen que escribir en esa línea que tienen abajo qué tipo de párrafo son cada uno de ellos. Una vez ustedes tengan qué tipo de párrafo fue, usted podrá saber que ya logró identificarlos y me podrá mandar su tarea. Y en la página 114, ustedes también otra vez tienen párrafos, pero ahora tienen algo diferente que hacer. En la página 114, ustedes tienen que leer el párrafo y escribir cuál es su idea principal. ¿Cuál es su idea principal? Cuando usted lee su tema, usted lee su párrafo, usted dice, lo que quieren decir aquí es que la vitamina A es muy importante para mí, para mis ojos. Usted leyó y encontró su idea principal. Usted va a tener que leer esos 3 párrafos y encontrar la idea principal, pero no solamente va a tener que encontrar la idea principal en esos 3 párrafos. Aparte de encontrar la idea principal, también va a tener que escribirme si es un párrafo narrativo, si es un párrafo descriptivo, si es un párrafo expositivo o si es un párrafo argumentativo. Usted me va a escribir ahí donde dice tipo de párrafo, ¿de cuál es? Dependiendo de lo que usted leyó, usted sabrá cuál tipo de párrafo es. Y para terminar su trabajo, ustedes irán a las páginas 119 y 120. Ustedes conocen muy bien cómo hacer sus trabajos de autoevaluación. Ese trabajo de autoevaluación de las páginas 119 y 120, recuérdese que trae información de toda la unidad, así que usted podrá encontrar información para poder contestar ese tema a partir de la página 49, que es donde comienza su unidad. A partir de ahí usted va a encontrar su información. Luego de haber terminado su trabajo, chicos, yo voy a esperar que ustedes me lo puedan mandar. Ahora, ¿cuándo deben mandarme sus trabajos? Una vez usted lo tenga terminado, no se quede esperando. Mándelo de una vez. ¿Por qué? Porque se le puede olvidar. Y si a usted se le olvida que no me ha mandado su tarea, yo tampoco se la puedo revisar. Así que yo necesito que una vez ustedes terminan su trabajo, ustedes lo manden inmediatamente. No me quiero meter en problemas con nadie porque tengo varios y más de algunos se me podría escapar. Pero yo estoy muy feliz con un buen grupo de este grado porque han sido muy responsables y muy puntuales enviando su trabajo. Y yo sé que todos pueden ser así. Así que chicos, yo espero que ustedes puedan enviarme su trabajo a más tardar el próximo martes antes de mediodía. A más tardar el próximo martes antes de mediodía. Así que por favor, chicos, seamos responsables con eso. Muchachos, yo sé que ustedes tienen clase en cuestión de 18 minutos. Arranca la siguiente clase. Y quiero que por lo menos tengan unos 5 minutos o 8 minutos entre clase y clase para que usted se pueda levantar de esa silla donde está sentado, se pueda estirar un poco, se mueva, camine un poquito ahí en la casa, tome un poco de agua, respire un poquito y luego pueda volverse a sentar. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo ahora sentados enfrente de la computadora o enfrente del teléfono, enfrente del iPad y es agotador para nuestro cerebro y nuestro cerebro necesita oxigenarse. Así que chicos, que Dios me los bendiga. Voy a dejarles estos 5 minutitos que les quedan para que ustedes se puedan estirar y relajar un poquito. Por favor, no olviden enviarme su trabajo
antes del próximo martes. No sé